se hace el HAZOP. La gente de Alvar también hace HACID, o hacía HACID. Es una herramienta que se utiliza, por lo menos lo que yo conozco de la industria petrolera, bastante. Ahí lo que les pasé es una lista bastante general. Lo que vamos a ver es un poco lo que de esa lista general hemos ido filtrando y cuáles son los puntos que realmente lo que son las actividades en lo que es industria petrolera onshore y en términos generales lo que más se utiliza, que es lo que vamos a ver. A ver. ¿Va a ser en largo algo o no? Ahí está. Bien. Como en todos las metodologías que son de identificación de riesgo, se trabaja con un equipo multidisciplinario. Tienen que participar sí o sí la gente de la operación o producción, como se le denomina al sector, gente de mantenimiento, mantenimiento puede estar la gente de instrumentación, eléctricos, dependiendo, instrumentistas seguros, dependiendo después cuál sea, si hay algo en particular, participarán los mecánicos, los eléctricos, gente de integridad, gente de seguridad, si hay seguridad de procesos también. Participan todos los sectores, porque todos tienen una mirada propia desde su especialidad de los problemas que puede tener esa parte o los problemas que se pueden llegar a generar en esa parte de la planta o en su conjunto. Es un estudio sistemático. Ayer habíamos hablado que una de las cosas que se había detectado cuando fue el accidente de Piper Alpha, que no había un método sistemático para determinar causas de eventos críticos. Bueno, esto hace que no solamente vamos a identificar problemas de seguridad, también problemas de operabilidad, ¿sí? Que pueden llegar a afectar o dañarse equipos. Y después, en base a eso, habíamos visto ya, según cómo estemos parados en la matriz, viendo la frecuencia y la consecuencia, veremos si amerita o no hacer recomendaciones. Lo interesante de esta metodología desestructurada es que te permite barrer otras cosas que están más allá de lo que es el proceso. Bueno, lo que les comentaba, en la etapa, depende cómo sea la estructura de la empresa, tendrás, en lo que a mí me tocaba en particular, en el sector de seguridad de proceso, cuando estaba en Total, se lanzaba un proyecto y hacíamos un documento conceptual de seguridad, el Safety Concept, donde ponías a grandes rasgos qué cosas de seguridad tenía que cumplir la instalación. Normas de clasificación de área, normas eléctricas, normas civiles. Era el puntapié inicial. Y dentro de ese documento se establecían en cada etapa del proyecto qué tipo de análisis iban a hacer. Normalmente se arrancaba con un HACID en una etapa temprana, después una vez que se había hecho un ajuste de la ingeniería en base a los resultados de ese estudio, se volvía a realizar otro HACID y ya después se pasaba a lo que era el HAZOP. Es una herramienta interesante, nos permite, entre otras cosas, hacer después análisis cuantitativo de riesgo. Porque lo que vamos a ver que en el caso del HACID, nosotros analizamos, como es un layout, como bloques.
Entonces, un bloque, ayer hablábamos de zona de fuego, va a ser, por ejemplo, la zona de tanques. Otro bloque puede ser la zona de compresores. Y cuando hago un análisis cuantitativo, la documentación, a priori, la información la tomo del HACID. Porque a mí me va a interesar saber cuál va a ser el efecto de una fuga en un compresor, una fuga en un tanque, cuál va a ser el impacto del derrame, y eso ya lo hice más general previamente en el HACID. A eso apuntábamos cuando ahí dice prioridades para un análisis más detallado. El análisis detallado después del HACID iría directamente a un cuantitativo de riesgo. También me sirve para tomar algunas consideraciones para cuando haga desarrollo los diagramas de proceso e instrumento. Pero normalmente el HACID va de la mano de evaluación de consecuencias. Y también se usa para desarrollar el bow tie. También se puede hacer a partir del HACOP, pero también a partir del HACID. Acá vamos a ver algunas palabritas. Bueno, ya habíamos mencionado lo que era el riesgo, en este caso la frecuencia del evento no deseado, la ocurrencia del evento no deseado y la potencial consecuencia. Si tenemos 3 entradas, bueno, consideremos la tercera variable. El peligro ya habíamos dicho que era la fuente potencial de daño. En el caso de bloques, el bloque es el equivalente, después lo vamos a ver, al nodo. Es cómo defino, cómo delimito la parte que voy a analizar. Entonces, como les comentaba recién, un bloque puede ser para mí la zona de compresores. Puede ser el depósito si tengo, no sé, almacenamiento de gas en esfera o gas en cilindros. Bueno, el parque de almacenamiento de gas natural o de LPG o de butano, propano, lo que tenga, será un bloque. Y analizaré el impacto de ese bloque sobre el entorno y el entorno cómo lo puede llegar a afectar. A ver si lo puedo proyectar. Voy a cambiar la pantalla. Por ejemplo, si es que me deja. Sí. Acá les voy a mostrar un bloque. ¿Se alcanza a ver? Bien, porque superpuse con lo que estaba mostrando. Bueno, esto es de una metalúrgica de gran envergadura, donde se fueron haciendo estudios así de distintas partes. Entonces, yo puedo definir ese bloque como toda la planta, o lo puedo definir de la zona de interés, lo que realmente quiero estudiar. Tal vez lo que me interesa es una parte y no el todo. Entonces, lo que hago es marcarlo. Tengo un layout que sí es lo que necesito para poder trabajar. Si tengo las distancias en el plano mejor, entre equipos o entre sectores. Entonces, defino lo que a mí me interesa, esta parte de la parte de electrólisis, y quiero ver cómo esta parte me va a afectar distintas áreas, distintas naves. Acá había la parte de fundición, acá había almacenes. Entonces, bueno, en otro caso posiblemente esto se extiende y cubra más. Acá había una ruta cercana. Bueno, para el análisis que se hizo en esa oportunidad, se definió esta parte de la instalación. En otra fue fundición, y se vio cómo afectaba fundición a todo el entorno, y el entorno sobre la fundición. Otro fue el horno 3. Pero lo que necesitamos sí o sí es tener, esa es la forma de limitarlo. Agarro el Acrobat y marco con otro color, lo sombreo como mejor se pueda, la zona que me interesa estudiar, el bloque de estudio. Porque es así, fíjense que no tengo un detalle de lo que es el proceso. Después es importante tener, no sé, un procedimiento, algún detalle de cómo están distribuidos los equipos dentro de la sala.
Pero necesito un diagrama de flujo, de cómo avanza la reacción o cuáles son las etapas que hay, si son reacciones batch o son reacciones continuas. Pero básicamente el puntapié inicial es tener un layout, sí o sí, y en ese layout, aunque sea esquemático, poder ubicar la zona de interés. Cuanto más detalle tenga, mejor. Entonces, eso sería el concepto de bloque. Es la zona de interés para estudiar. Y la defino como de acuerdo a lo que quiero, a cuál sea mi objetivo. Después de que terminé de definir los bloques, lo que tengo que definir es cuál va a ser mi lista de chequeo, que es lo que vamos a desarrollar después. Hay que sentarse y analizar bien cuáles son las cosas que aplican y cuáles no. Y sobre esa lista es que vamos a ir desarrollando el ejercicio. Después también, como mencionábamos antes, bueno, vamos a tener que analizar cuáles son las causas que me pueden generar un evento peligroso, las dejo redactadas. Listo todas las causas que considero que pueden ser motivo de un evento peligroso y después analizo cuáles serían sus consecuencias. Una vez determinadas las consecuencias, veríamos qué barreras tenemos, ya sean preventivas o de mitigación, y posteriormente, si no fueran suficientes, haríamos las recomendaciones que se consideran oportunas. Puntapié inicial cuando quiero ver qué riesgo puedo llegar a tener en la instalación. Y me sirve en la etapa temprana también, no sé si lo dije ayer, para definir el layout, cómo distribuir los equipos en la instalación. Me permite reordenarlos. Y aquellos más críticos, distanciarlos de zonas sensibles como pueden ser una sala de control. ¿Qué es lo que me va a permitir? Bueno, lo que voy a analizar. Voy a ver sobre esa instalación, ya sea nueva o existente, cómo me va a impactar el entorno sobre la instalación. Cómo va a impactar la instalación sobre el entorno, ya sea el medio ambiente, otras instalaciones industriales, o la comunidad próxima. También cómo me va a interferir con otras instalaciones. Ahí en el gráfico que les mostraba en el layout, ahí lo que iba a analizar, además del entorno, otras instalaciones cercanas. Y esas instalaciones cercanas, por ejemplo, si había un incendio o una explosión, cómo podía llegar a afectar el bloque que era la electrólisis que estaba analizando. Además, en esta analizamos operaciones que no son propias del proceso, a saber, tareas de mantenimiento, tareas de operaciones simultáneas, el CIMOP. Hay situaciones que se dan, estoy haciendo mantenimiento con la planta en marcha, no mantenimiento de equipos menores, sino, por ejemplo, la remoción, el traslado de un compresor, donde involucra movimiento de grúas en medio de la planta, donde involucra mucha gente en sectores que están en producción, o también actividades de montaje, nuevos proyectos. Entonces, también contempla las actividades CIMOP. Hay análisis específicos para hacer CIMOP, hay una metodología, pero en este caso podríamos llegar a hacer un barrido, no particular, sino general también de esas actividades. Eso marca también una diferencia con lo que es el HACCP, que es propiamente nada más que
del proceso. Otras maniobras que también analizaríamos acá, además de lo que serían tareas de mantenimiento, también algunas cuestiones de arranque y parada de las instalaciones, las podríamos llegar a contemplar, temas de logística. Antes de arrancar, lo que hay que consensuar es la lista de chequeo. No desarrollar el análisis, sino hacer una lista de cuáles son realmente los peligros que pueden ser razonablemente previsibles, que pueden llegar a afectarme en mi instalación. Esto sin meterme a analizar si el peligro representa un riesgo significativo para la actividad o no. Por ejemplo, una de las cosas que tendría que considerar serían las condiciones climáticas. No me voy a poner en este momento a analizar, sino definir qué cosas pueden llegar a afectar o no. Por ejemplo, en lo que me tocó hacer, cuando hice trabajo con YPF, eran para la gente de estaciones de servicio y ellos presentaron una lista de peligros, yo llevé la mía y nos sentamos a discutir cuáles eran realmente los puntos sobre los que valía hacer el desarrollo, valía la pena hacer el desarrollo. Entonces, lo más importante acá es armar una buena lista. Esas categorías además se pueden subdividir, bueno, después ya en el tema más en detalle, impactos humanos, impactos ambientales, impactos económicos. Tendríamos que analizar en esa lista, poner, ver cuáles son los peligros externos, los peligros propios de instalaciones, peligros sobre la salud. Ahí, digamos, eso, en peligros por la salud, nosotros acá nos van a interesar los riesgos mayores, no precisamente el riesgo del análisis del puesto de trabajo. Entonces, por ahí acá puede haber algunos puntos que se superpongan y los descartamos, o simplemente hacemos una referencia que corresponde el análisis a lo que es el puesto de trabajo. Otra de las cosas que vamos a ver son los peligros asociados a la puesta en servicio de instalación. Algo les comentaba, maniobras de tareas de commissioning, tareas de puesta en marcha, si tengo operaciones simultáneas, si tengo que armar el movimiento de terceros dentro de la planta. Y lo otro que se está empezando, o que ya ha empezado a analizarse este último tiempo, son los peligros asociados con la seguridad informática. Entonces también dentro del HACCP se plantean, bueno, los riesgos de las posibles filtraciones, o sabotaje, o hackeo. Dentro de los peligros externos, lo que nos van a interesar van a ser los naturales y medioambientales. Después, eso, ¿cómo va a impactar sobre mi instalación? Después, lo que vamos a ver es, en mi instalación, cómo impacta sobre el medio ambiente. Si tuviera una población cercana, ¿cómo impactaría sobre esa población? Por ejemplo, en un análisis que hice para una estación de servicio de YPF en La Plata, hicimos un HACCP, eso es lo que se hacía, no teníamos PID, analizamos a través de HACCP los puntos que se habían acordado, y en el caso del impacto sobre el ambiente humano, pegado a la estación de servicio había un geriátrico y enfrente había una escuela. Y ellos, además de analizarlo, las consecuencias que podría llegar a tener un incendio o la explosión, porque también tenían GNC,
ellos habían tomado la iniciativa, la decisión y hacían simulacros, sobre todo con la gente de la escuela, de evacuación. Lo otro sería, bueno, los efectos sobre la planta por peligro generado por las personas. Acá tenemos lo que puede llegar a ser, después lo vamos a ver en detalle, robos, hurtos, depende de dónde esté la instalación. Si puede ser motivo de sabotaje, ese tipo de cuestiones también se tocan. Lo otro es a partir de lo que sería la logística. Bueno, cómo accedo a la instalación, ya sea el acceso del personal o de material de repuesto, de material crítico. Y ya entrando en el detalle, lo que tendríamos que poner como condiciones serían, bueno, analizar las condiciones climáticas extremas. Cuando en estos casos lo ideal sería contar con información meteorológica. Solicitar al Servicio Meteorológico estadística de los últimos 10 años para tener claro, bueno, temperaturas mínimas y máximas extremas, velocidades de viento, condiciones de lluvia. Eso nos va a permitir, por ejemplo, bueno, en el análisis de temperatura, ver las altas temperaturas, siempre pensando en condiciones extremas, cómo me puede llegar a afectar la instalación. Por ejemplo, la gente de Neuquén lo tiene muy claro. Yo trabajé en la zona, en San Roque, en Pichana, son yacimientos petroleros. Ahí en verano podés llegar a tener, sobre todo en la parte de yacimiento, 40, 45 grados y estar con algunos grados bajo cero en invierno. Bueno, esas bajas o altas temperaturas, ¿cómo podría llegar a afectar mi instalación? Si tiene impacto no solamente sobre el proceso en sí, sino, por ejemplo, los shelters donde está la parte de instrumentación, tener temperaturas de 40 grados y puede llegar a afectar los circuitos o no. El tema del viento, los fuertes vientos. Por ejemplo, en la zona de Comodoro los vientos son constantes, sin embargo, lo que pensamos acá, lo que le apuntamos, son esos días donde realmente los vientos son muy fuertes. Las condiciones anormales, los extremos, estamos pensando. Entonces, consecuencia de estos fuertes vientos pueden ser la caída de torres de comunicación. Si tengo tormentas de polvo, como suele ocurrir en zonas áridas, bueno, ¿qué consecuencia traería sobre instalaciones? Puedo tener accidentes vehiculares, personal que se está desplazando dentro y fuera de la planta. Cito el caso de, también trabajé en petroquímica, pero digamos, el caso más que más tengo presente ahora es el petrolero. Ahí, digamos, uno tiene movimiento de vehículos que van a las distintas baterías o clústeres donde hay separadores, pozos, y digamos, tal vez el impacto no sea tanto en la planta, pero sí en lo que es la parte de movimiento de vehículos. Otro punto puede ser la inundación. Puede ser como producto de una fuerte lluvia, y en ese caso lo analizaríamos como lluvia, o por si la instalación está cerca de un río, el aumento del nivel del río, qué tanto puede llegar a impactar mis instalaciones. Yo les comentaba que en un análisis HACCP, una de las instalaciones había tenido serios problemas, estuvieron a punto de perderse por una inundación en una zona árida que no había normalmente lluvias.
Ese año llovió, no estaban preparadas las instalaciones para ese tipo de fenómeno. La planta se inundó y a poco estuvo de perderse por completo. Tendríamos que ver también, pensando en una inundación, qué efecto puede tener si tengo una pileta que colecta efluentes, si tiene un nivel suficiente como para que no se inunde y todo ese producto que tenía pase a contaminar el terreno, las napas o llegue a un curso de río. Dentro de lo que serían condiciones medioambientales y climáticas extremas, en esa checklist que tendría que preparar, tendría que ver también si, de acuerdo a dónde está instalado, puedo llegar a tener nieve o hielo, cómo me pueden llegar a afectar las sequías, si eso me puede generar un incendio de malezas, que es otro punto. Se puede analizar como independientes o tomar una de ellas. ¿Cómo me puede afectar la niebla para la operación normal? Si tengo traslado de personal, si tengo traslado de maquinarias. Otra de las cosas que tendría que analizar sería, bueno, si estoy en estación seca o en estación húmeda. Por ejemplo, en Neuquén, en San Roque, el acceso al yacimiento había que vadear un cauce seco y estábamos a unos kilómetros de distancia de un volcán. Cuando llovía fuerte en el volcán, el camino se cortaba y quedábamos aislados. No solamente dificultaba la salida del personal, sino el ingreso y el ingreso de máquinas. Y también en algunos casos se cortaban los caminos para acceder a las baterías, para poder mantener en operación estable la planta. Otra de las cosas que tendríamos que analizar, tener en cuenta, cómo puede llegar a afectar los sismos y los terremotos en la instalación. Algo que tal vez acá, según la zona, pero en las que me tocó analizar, por lo menos dentro de Argentina no, pero sí haciendo estos estudios de JACID en Chile, en Valparaíso y bueno, ahora me olvidé el otro lugar, está muy cerquita de ahí, de Puerto Montt. Ellos hicimos un desarrollo, analizamos más en detalle lo que era la parte de sismo y la parte de terremoto, porque tenían un impacto directo dentro de las instalaciones. Ahí habíamos estado analizando, en un caso era la aeroplanta, la terminal bueno, en Santiago también, la terminal de combustible para aviones, que tiene YPF. Ahí habíamos hecho un JACID, también tuvimos en cuenta lo que era la parte de sismos, y en el caso de Valparaíso y Puerto Montt, la parte de terremotos. Ahí tienen depósitos de lubricantes, unos galpones inmensos con lubricantes, y se le hizo también estudios JACID, y en particular se analizó lo que era sismo y terremoto. Tal vez en algunos casos amerite algunos puntos, en otros no. Si estoy cerca de Ushuaia, me va a importar más las bajas temperaturas que las altas. Si estoy en Ecuador, posiblemente me va a importar más las altas temperaturas y no las bajas. Lo otro que tendríamos que analizar como parte del impacto medioambiental de las condiciones, en este caso de erosión del suelo, si donde estoy instalando la planta, donde está instalada, si no está bien compactado el terreno, si estoy cercano a una costa, cómo va desapareciendo o cómo se va modificando la costa, cómo se acerca o no a donde tengo la planta, qué tan crítico puede ser ese desplazamiento. Por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego, trabajé en la isla, una de los yacimientos, una de las plantas de gas y petróleo, estaba bien pegado a la costa, al acantilado. Y en algunos casos particulares estaban retirados equipos, pero se veía la erosión y cómo avanzaba rápidamente.
cómo se lo iba comiendo año tras año. No sé en este momento cómo estará, pero bueno, recuerdo un separador de antorcha que estaba bastante próximo al acantilado. Lo otro que tendríamos que ver también es el tema de fundaciones, a veces por efectos medioambientales no está bien consolidado y los equipos se desplazan. ¿Qué es lo que había, si es una instalación nueva o que estoy comprando, qué es lo que tenía previamente, qué había? Por eso, bueno, en este caso, la cantera previa. En un caso ocurrió que había unas bombas, el terreno había quedado mal compactado, había unas bombas, en esa zona había bombas de LPG instaladas y hubo un movimiento de suelo y las bombas quedaron en el aire, quedaron en voladizo. Fue bastante complicado poderlas sacar de servicio, desmontarlas y volver a compactar el terreno y hacer toda la base nueva. Eso sería por la parte de las condiciones climáticas, medio ambiente. Entonces, lo que tendríamos que hacer es el punto normalmente por lo que se arranca el análisis, que si se quiere es el más abstracto, pensar el impacto medioambiental. Es el que por ahí más uno demora en arrancar el análisis. Lo otro que tendríamos que ver, ese es el impacto del medio ambiente sobre la instalación. Lo que tendríamos que ver como paso siguiente es la instalación sobre el medio ambiente. ¿Qué es lo que voy a tener descargando de manera continua, frecuente o puntual? Si tengo sistemas de venteos, de emergencia, si tengo antorchas, en este caso, cómo están ubicadas, si es una antorcha, cuál es el nivel de radiación que me va a generar, cómo tengo protegidas las zonas que están alrededor, si tengo un alambrado perimetral para delimitar la zona y que nadie se pueda meter, ya sean personas o animales, según la zona donde esté, por ahí tengo, comparto el área con gente que tiene, con agricultores o con gente que cría animales, entonces puedo tener conflicto con terceros. Entonces, bueno, analizar esa descarga, qué impacto tendrían sobre el entorno. Si tengo emisiones fugitivas, cada tanto tengo una fuga, hacia dónde habíamos hablado de tener datos meteorológicos, bueno, tengo la rosa de los vientos, hacia dónde van esas emisiones, si puede llegar a impactar en algún vecino que tenga cercano a las instalaciones. Si tengo el vuelco de productos tóxicos, ya sea los efluentes, si esos efluentes pueden llegar por alguna cuestión de fuga, no sé, de rotura de equipos, de filtraciones, pueden llegar a ir al terreno, pueden llegar a una napa, pueden alcanzar el curso de un arroyo. Si son productos de combustión, bueno, si esa combustión me va a generar humos, ese hollín va a impactar sobre el vecindario, o sobre sitios, sobre zonas turísticas, zonas recreativas. Me acuerdo en una instalación que había venteos de amoníaco, era una industria, una planta alimenticia, tenían el circuito de refrigeración a base de amoníaco y paredón de por medio, cruzando la calle había una plaza. Bueno, ahí hubo que modificar la altura de los venteos para que la pluma, eventualmente en un caso de emergencia, no descargara el amoníaco o la dilución del amoníaco directamente sobre la plaza. El otro punto que hay que tener en cuenta es, bueno, qué es lo que me marca la legislación.
si llego a tener una descarga, las referencias legislativas van a ser mi límite. ¿Qué pasa con la descarga de drenaje? Por ejemplo, en el caso de la separación de productos del agua, en las estaciones de servicio tienen una doble cámara donde las pérdidas de la carga de vehículos, más el lavado del playón y lo que puede llegar a llover, va a una primer cámara y de ahí, por decantación, separa lo que es el producto oleoso del agua. Bueno, habría que ver si eso falla, qué consecuencias puedo llegar a tener, si con las barreras que tengo es suficiente o puedo llegar a tener un impacto. Si estoy, por ejemplo, en una unidad de generación eléctrica y estoy tomando agua de algún arroyo o de algún río, la descarga de esa agua con otra temperatura, ¿qué impacto puede llegar a tener sobre la flora y la fauna? La otra tendría que ver con descargas continuas o frecuentes al suelo, ¿sí? Descarga de líquidos tóxicos inflamables. Según donde sea la descarga, si no está bien compactado el suelo, si no tiene un buen tratamiento, puede alcanzar la napa. Si no tengo un buen recinto de contención alrededor de tal o cual equipo o en zona de tanques, puede llegar a generar contaminación. Tengo que analizar también cómo es el tipo de suelo, si es un suelo arcilloso, si es un suelo que permite las filtraciones, qué característica tiene ese terreno. En una zona en la que trabajé había estado previamente contaminado y cada vez que se quería hacer una excavación, se la iniciaba a mano y lo primero que afloraba a 1,5 metros era condensado, hidrocarburo líquido, con lo cual había que poner bombas y una vez que se vaciaba, medir mezcla explosiva para poder continuar con la excavación. Esto es similar a lo que habíamos visto antes. Bueno, las descargas de emergencia, ¿cómo me van a impactar? Ya sea de forma gaseosa, por fugas puntuales en planta o a través de drenaje. Todo esto es la lista que tendría que tener. Bueno, si los drenajes van a un recipiente enterrado, qué característica tiene ese recipiente, qué controles se les hace, si tiene medición, si tiene una doble pared, si es de material, si es de plástico, etcétera. Sí, 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 mirá, yo estuve haciendo, cuando hice trabajos para Comodoro Rivadavia, eran para pasos convencionales y operaciones las típicas. Y este último año, para esta época, el año pasado, antes que empezara el problemita de la pandemia, estuve haciendo para una empresa que estaba perforando pozos en Vaca Muerta. Y hacíamos todo el análisis, hizo el análisis. En un caso fue aplicando HACID, viendo todo con el layout, eh, un layout que tenía varias fotos, digámoslo así. Como se perforaba un pozo al lado del otro, lo que le llaman pad, se daban varias situaciones. Por un lado, un layout te mostraba, la foto era los equipos de perforación.
la distribución, dónde estaba el pozo, dónde se ubicaban los camiones, dónde se preparaban los lodos, dónde estaban las oficinas, con el supervisor, ahora me sale el nombre, con el companyman, por dónde entraban y salían los vehículos. La foto siguiente que analizábamos era, bueno, ya en la segunda etapa, el mismo equipo de perforación, pero al lado, ya ingresando en la misma área, interfiriendo o trabajando de manera conjunta, simultánea, la gente de terminación. Entonces, según la etapa del proceso, se hacía un análisis o el otro. Pero siempre sobre la base del HACCP. Sobre eso analizamos todos los movimientos, el tema de que tuviera la contaminación por los lodos, cómo iba a ser el movimiento de camiones con ingreso de agua, con los efluentes, cómo se iban a ubicar las piletas, la seguridad de las piletas en caso de que tuvieras un incendio, dónde se iban a poner los camiones para vaciar las piletas, cuál iba a ser el ingreso, por dónde se iba a ingresar y por dónde se iba a salir. Originalmente estaba pensado una sola entrada, y a través del análisis de HACCP determinamos la conveniencia de que hubiera una entrada por un lado y una salida por el otro, para evitar el cruce de máquinas pesadas, evitar accidentes. Por dónde iba a ser la circulación del personal. Eso se hizo utilizando HACCP para varios pozos. Para un caso particular, analizamos el procedimiento de la perforación, iban a aplicar dos técnicas distintas. Entonces querían tener una herramienta para ver de qué manera analizábamos los peligros, de hacerlo de una manera u otra. Y ahí aplicamos un what if. Había algo de instalación de superficie que se quería analizar y se hizo un what if. Y después, para las tareas, una vez que teníamos, en el caso de la perforación, definido las tareas críticas, antes de ir a la matriz clásica, la grilla que utiliza la gente de perforación y terminación para ver qué tareas, cómo desplazarlas en el cronograma, la clásica grilla, nosotros le agregamos, le dimos una vuelta de tuerca y aplicamos una técnica de análisis CIMOP, en donde tomás las tareas simultáneas que se van a dar, 2 o 3, y analizás, porque, digamos, cada tarea en sí tiene sus barreras. Cuando vos tenés tareas simultáneas, posiblemente tus barreras se degraden, no necesariamente se van a complementar con las de la otra tarea. Entonces tenés que ver qué barreras van a quedar realmente van a ser eficaces si llegara a haber una emergencia que involucra dos actividades que son dispares. En este caso es la perforación con la terminación. Entonces, vos ahí el análisis, lo que sería tu seguridad inherente, en este caso, sería desfasar en el tiempo las tareas para evitar que al superponerse las barreras se degraden. Y después, con esa información, la volcás a la grilla típica de tareas críticas con las que la gente de perforación se maneja normalmente. Pero sí, usás el HACCP para analizar, y una cosa que hoy no comenté, pero digamos, normalmente con la matriz uno se pone en la situación peor y analiza esa en particular. Por ejemplo, si veíamos que el mayor impacto, puedo tener varias fatalidades, pero no necesariamente voy a tener un impacto ambiental muy grande, o un costo de equipos dañados muy grande, o puede pasar al revés, que no tenga impacto sobre las personas y sí sobre el medio ambiente. Entonces, voy a terminar cada consecuencia y a cada consecuencia le aplicaré la matriz correspondiente, o me quedaré solamente con un evento.
Entonces, en este caso, evaluás las lesiones a las personas que podés llegar a tener, las fatalidades que podés llegar a tener en caso de que algo saliera mal en la operación de perforación, y también vas a analizar el caso de los lodos, las pérdidas, las fugas, cuál puede ser el impacto según cómo estés ubicado sobre las instalaciones. Por ejemplo, en un caso, muchos años atrás, cuando todavía trabajaba en Total, se estaba haciendo una perforación y casi en simultáneo con el montaje del armado del campamento, pidieron el HACID. Y ese campamento, de acuerdo a dónde se iba a perforar, los puntos que habían fijado los geólogos, estaba pegado en un cañadón pegado a un río seco. Y después que hicimos el análisis, una de las recomendaciones fue desplazar el cañadón, porque, digamos, iniciaba en una tarea que no, la tarea se iniciaba en un momento que no había lluvias, pero se entraba en la época de lluvias. Entonces no teníamos garantías de que no empezara a correr agua por ese cañadón. Bueno, no se pudo desplazar, la perforación arrancó, la cuestión es que en esos días llovió y fue tan fuerte el caudal que uno de los trailers que había alrededor del campamento se lo llevó el agua. Así que es una herramienta, y ya te digo, con la gente de YPF Comodoro estuvimos todo un año haciendo HACID para distintos tipos de perforación, distintos tipos de distintas actividades relacionadas con el workover y relacionadas con la terminación. ¿Está bien? No, de nada, pero sí lo barrés, se barre todo, se barre todo. Después, ellos decidirán, cada uno después decide qué barreras implementar, ¿no? Pero tenés que analizarlo. Analizar si en tu matriz está contemplado el medio ambiente que debieras tenerlo, tenés que analizar qué impacto vas a tener durante esas tareas. Y qué, sí, bueno, esto lo aplicarías, tendrías vos tenés la foto, el layout de tu campamento, de cómo va a trabajar, cómo van a entrar y salir los equipos, los camiones, ya sea movimiento de material, para perforación, para cementación, cómo va a ser la salida de camiones acarreando material, dónde vas a poner eventualmente, si vas a hacer limpieza de pozo para después ponerlo en servicio, dónde va a estar localizada tu fosa de quema, eso te lo define el HACID. Vas a necesitar saber cuáles son las direcciones predominantes de los vientos para ver dónde ubicás la pileta, que esa fosa de quema no, si en algún momento se llega a apagar, los gases no vayan hacia lugares que vos tenés, no sé, equipos de generación, no vaya hacia fuentes de ignición, tampoco que el venteo te lo lleve a zonas pobladas. Todo eso lo vas a ir definiendo con el HACID. Con esta lista de chequeo te armás una lista base y después vas viendo si aplica o no aplica. En el caso de Vaca Muerta, sí, es cierto, es una zona que no hay, salvo algunos, lo que llaman los crianceros, gente que tiene puesteros que tienen animales que crían, chivos fundamentalmente, también algunos vacunos. No es que no hay población, es mínima la población, es muy poca. También tenés zonas por ejemplo, en Neuquén y en Río Negro, zonas de yacimiento, la gente de sí lo sabe muy bien, que tenés una plantación de fruta, de manzana, y en medio de la plantación tenés un pozo, y entran los equipos de perforación a hacer workover.
o tenés baterías delimitadas dentro de zonas de chacras, y tenés el vecino a 200 metros. Ahí tenés que ver también cómo va a impactar, bueno, de un análisis simple del HACCP, después pasás a un cuantitativo y evaluás el nivel de radiación que puede llegar a generar esa pileta de quema, y qué barreras tenés que poner, primero para evitar la radiación directa sobre la plantación y sobre la población cercana, y después ver de qué manera resolvés el tema de la emisión de humo, ¿no? Si realmente te conviene hacer la quema ahí o llevar la planta. Pero sí, también tenés. Y ahí tendrías que ver, bueno, en tu entorno, si es cuáles son las épocas de lluvia, si hay fuertes inundaciones, dónde va a estar ubicado, si está ubicado el campamento en una zona baja, en una zona alta, cómo puede quedar aislado o no. Todo eso lo tenés que barrer. Otra de las cosas que tendríamos que ver también, bueno, ¿qué residuos se generan? Hablábamos recién de los lodos de perforación. Bueno, ¿cómo los vas a contener? Si llega a haber una fuga, si hay delimitado un recinto de contención, ¿cuáles son las medidas que vas a implementar para evitar la polución? Si estás operando, como en este caso también, la fuente de ignición, según cómo ubique la pileta de quema, el punto de venteo de gases, en qué dirección me la lleva el viento, si no tengo una fuente de ignición y genero un incendio o una explosión. O cómo tengo clasificado, cómo tengo, eso también me permite, me acuerdo en un trabajo, la conclusión, cómo se manejaban los residuos propios de plantas, se terminó organizando, había estaciones donde, por ejemplo, si era la gente de mantenimiento, todo lo que era los trapos con grasa iba por un lado, los papeles iba por otro, había toda una selección de lo que se iba a descartar para evitar la contaminación. Y en Neuquén me acuerdo que también, y le ponías una tapa a los tambores para evitar que te los llevara, te los desparramara el viento. El otro punto que habría que barrer sería el impacto de las instalaciones sobre la actividad humana. No solamente vamos a ver qué teníamos alrededor de medio ambiente, si fuera una zona, no sé, que tuvieras un sitio Ramsar, que tuvieras, no sé, un sitio con alguna actividad particular, algún cauce de río, sino que también si tuvieras lo que recién hablábamos, actividad humana cercana. ¿Qué consecuencias me podría llegar a traer? Bueno, ¿cómo va a estar instalada mi planta? ¿De qué manera van a estar orientados los venteos? ¿Cómo van a estar dispuestos los equipos, los de mayor presión, los de almacenamiento, respecto al cerco perimetral? Si tengo líneas que entran y salen de mi planta y van hacia otra planta, ¿por dónde las voy a direccionar? ¿Cómo las voy a señalizar? Si tengo una zona de almacenamiento, bueno, ¿cómo va a ser la entrada y salida de vehículos si son externos a esa zona? De tal manera que no ingresen a mi instalación. Si tengo instalaciones externas o instalaciones temporarias, sobre todo cuando tengo obradores, ¿dónde los voy a ubicar? Si tengo terceros, ¿dónde van a estar? Si el campamento lo voy a hacer pegado o lo voy a hacer retirado. Si por ejemplo, ¿dónde van a instalar sus talleres? Si van a estar soldando equipos, si van a hacer dentro de mi instalación, en una zona que no tenga ningún equipo, o va a ser afuera, en sus propios talleres, o dónde. Eso también va a ser parte de la logística y del análisis.
lo que veíamos, por ejemplo, en el layout que puse de la metalúrgica. Tengo otras instalaciones industriales al lado, propias o no. Si estoy en un parque industrial, me pasó en Córdoba, era un depósito de aceite lubricante y también de productos agroquímicos, y a escasos 100 metros había una planta que trabajaba con altas presiones y temperaturas y sacaba propano-butano. Bueno, ahí, más que lo propio, nos interesaba saber qué iba a pasar si tenían un evento crítico en la instalación de al lado. Bueno, eso se analizó y lo que se hizo fue, o quedó como recomendación, trabajar en forma conjunta con la otra planta, que en caso de que ellos tuvieran alguna situación de fuga o de liberación, sí, perdón, de fuga al ambiente o de algún incendio o algo que podía llegar a generar un impacto sobre el tercero, que se comunicaran con ellos y ellos iban a proceder a parar las maniobras y eventualmente a evacuar las instalaciones. Entonces tendrías que ver, bueno, si tenés un incendio en tu instalación, cómo va a impactar en las que están alrededor, propias o ajenas. Si tenés una dispersión de material tóxico, en este caso en el que veíamos la metalúrgica era cloro, bueno, había una calle que separaba de otra nave donde no estaban muy al tanto de lo que podía llegar a pasar. Bueno, una de las conclusiones fue que así como sonaba una alarma, había una alarma sonora y lumínica dentro de la nave en la cual donde se trabajaba con el cloro, también lo hubiera en la nave que estaba calle de por medio. También lo que analizás es ruido y vibraciones, cómo puede llegar a impactar a otras instalaciones, o si tenés, o a las propias, como recién mencionaba. ¿Qué pasa si tenés caminos cercanos? Si tenés tendidos eléctricos. Me acuerdo en una actividad en yacimiento, se sacó de servicio un oleoducto, había que hacer reparaciones y un gasoducto. El tema que el gasoducto se improvisó, se armó una pileta de quema y no se tuvo en cuenta que se hizo de un lado de una calle de ingreso al yacimiento y de otro lado estaban las líneas eléctricas. No se tuvo en cuenta las líneas eléctricas, no se analizó, se sacó el gasoducto a quema y de repente nos encontramos que toda la planta estaba parada. El alto nivel de radiación térmica que había generado esa pileta de quema había quemado los cables de alta tensión que nos suministraban energía. Bueno, eso en cierta manera se tendría que haber analizado previamente dentro del contexto del HACCP o de otro análisis, pero digamos, el HACCP lo estaría contemplando, ¿sí? Si tengo tendido de cañerías, bueno, tendría que tenerlas bien señalizadas para evitar que terceros, haciendo excavaciones, las puedan llegar a dañar. Si tengo caminos, rutas cercanas, si llegara a tener fugas, ¿cómo pueden llegar a impactar? Tener una fuga de gas sobre una carretera puede ser terrible, ya que, digamos, los vehículos que circulan pueden llegar a ser la fuente de ignición de ese gas, ¿no? Lo otro que tendríamos que analizar, que también entraría dentro de lo que recién charlábamos, bueno, ¿qué tengo cercano? ¿Cómo va a impactar mi instalación sobre, si tengo una población, chica, grande, lo que sea, sobre ciudades? También cómo va a estar ubicada la instalación, si los efluentes van a un curso de río, cómo puede llegar a afectar al balneario, si hubiera una zona de recreación, o si esa agua va a ser utilizada como agua potable por una población aguas abajo. Si tengo cañerías que atraviesan el curso de río, bueno, ¿qué pasaría si esas cañerías se rompen, se dañan? Si podría llegar o no a impactar sobre el curso de agua o sobre la población cercana.
tendría que ver también los lugares difíciles de evacuar, lo que les comentaba. Bueno, ¿qué tengo alrededor? Si es una zona poblada, como el análisis que hacíamos de las estaciones de servicio, si ese impacto, bueno, si tuviera una explosión de la parte GNC o un incendio, bueno, ¿cómo tendríamos que manejarnos con el geriátrico que estaba al lado? ¿Qué barreras tendría que tomar? ¿Qué tendrías que hacer para evitar que el fuego alcance ese lugar? Y si lo alcanza, ¿cuál debía ser el plan de emergencia para evacuar las instalaciones aledañas? Bueno, este, si tengo zona de cultivo o zona de pastizales, por ejemplo, hace 2 o 3 años atrás en la provincia, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de la provincia de Buenos Aires y La Pampa, había incendios, había una época de mucha sequía y los incendios avanzaron sobre la provincia de Buenos Aires. Y me acuerdo que, bueno, yo estaba viajando hacia el sur y toda una zona de una estación compresora de gas que trae gas a Buenos Aires. Me acuerdo haber visto el fuego alrededor de la estación de compresión. Bueno, estaba lo que se veía a simple vista, no paré, seguí mi camino, pero se veía, bueno, estaba muy bien protegidas las instalaciones. Pero bueno, esas cosas también habría que considerarlas. Bueno, como si tengo pastizales alrededor, o en el caso de baterías, eso no me acuerdo haberlo analizado, de baterías de gas y petróleo, en zonas retiradas, pero que hay pastizales, zonas de sequía, que puede llegar a haber incendio. Bueno, ¿qué medidas tengo que tomar dentro y fuera de la instalación? Bueno, una de las cosas que se hacía era el desmalezado dentro y fuera, en los alrededores de la instalación, para evitar que el fuego alcanzara la cerca perimetral y el nivel de radiación impactara sobre los equipos. Si tengo movimiento aéreo en la zona, si hay instalaciones en construcción, si hay, no sé, si hay zona de turística, todo eso tiene que estar metido dentro de lo que es el análisis HACCP. Acá puse una foto de una zona en el centro oeste de Argentina, en Hachal. Es una zona muy linda, muy pintoresca, pero del impacto ambiental, bien gracias. El impacto visual, querés sacar una buena foto, el lugar realmente lo amerita, es muy pintoresco, pero este es el lugar en que menos impacto visual hay de un tendido eléctrico que viene una represa. Mucho estudio de impacto ambiental se ve que acá no se hizo. En la zona de Neuquén también es bastante común encontrar zonas de interés arqueológico o zonas de cultura aborigen. Entonces, bueno, cuando haces si vas a hacer un tendido de gasoducto, oleoducto, tener claro con los entes provinciales si hay detectado zonas de yacimientos de interés arqueológico. Muchas veces, yo recuerdo en un caso de un gasoducto haber participado donde había gente de la provincia participando y íbamos viendo a medida que avanzaba la excavación si encontrábamos huesos de dinosaurios, si había yacimientos de interés aborigen. Eso te obliga a desviar el curso de tu traza. Es tiempo y dinero. Esto sería por el lado del impacto del medio ambiente sobre las instalaciones y las instalaciones sobre el medio ambiente, ya sea, y sobre, digamos, la zona con actividad de personas. Otro punto que tendríamos que analizar sería los efectos sobre la planta generados por terceros. Acá tendríamos que ver, por ejemplo, robos y hurtos. En el caso de que tuviéramos huelgas, ¿cómo podría llegar a impactar sobre la planta? Si queda un personal mínimo de guardia, si directamente se retira todo el personal, ¿cómo debiera quedar la planta?
si hay disturbios políticos, eh, cómo está ubicada la instalación, si puede llegar a... Recuerdo un caso particular en Neuquén que había una batería muy cercana a la ruta y hubo que hacer toda una pared porque estaba en una zona de curva y cada dos por tres iba algún vehículo y terminaba impactando sobre el cerco perimetral. Entonces se terminó poniendo mayor cartelización, mayor cartelería, perdón, y digamos, se armó un paredón de material para evitar que el impacto fuera sobre los separadores que había adentro. Recuerdo de otro lado que, bueno, por ejemplo, era un punto de entrega en el norte y eso estaba solo, así que cada dos por tres le entraban a robar lo que podían, paneles solares, se quedaban sin comunicaciones. Y la solución ahí fue poner una persona de vigilancia, sobre todo de noche, y después cámara de circuito cerrado para poder detectar rápidamente en sala de control si había intrusos o no. Y así todo a veces no es suficiente. Otro es ver si el suelo tuvo un uso previo, ya sea industrial o militar, o es zona, como les comentaba antes, protegida, si es un sitio histórico o arqueológico. Estuve haciendo estudios Hasid y Hasop para Plus Petrol Angola, estuvimos en Luanda trabajando y uno de los puntos que se analizó, ellos tenían la planta ubicada en un lugar y los pozos en zona selvática y, digamos, dentro de los peligros, había una zona de conflicto armado y cada vez que ellos necesitaban perforar un pozo, primero entraban las Fuerzas Armadas, levantaban las minas y una vez que ellos liberaban y certificaban que no había minas antipersonales o antitanque, entraba el equipo de perforación a trabajar. Así que en ese caso consideramos también el impacto que podía llegar a tener sobre las personas y sobre las instalaciones. Según como sea el movimiento, bueno, habrá que considerar si la planta está en un lugar alejado, como podría llegar a ser la zona selvática, bueno, cómo se va a desplazar, cómo va a ser el transporte desde hacia la instalación, con qué frecuencia, qué caminos hay, qué caminos alternativos frente a un fenómeno climático. Por ejemplo, en el caso de plataformas que a mí me tocó en suerte, el movimiento se hacía a través de helicópteros. Entonces, según la velocidad del viento y el nivel de niebla que había en ese momento, se volaba o no. No era tan problemático no viajar a plataforma como quedarte en plataforma. Quedar solo en medio del mar no era muy divertido que digamos. Pero bueno, ahí también se hacía análisis, aplicaba el análisis, en qué momento desarrollar las tareas. Eh, el otro punto también sería ver, bueno, si tengo una planta con una operación crítica, analizar dentro del HACID cuáles son los repuestos críticos, cuáles son los insumos críticos, este, si estoy en la perforación, volviendo al ejemplo anterior, cómo va a ser el suministro de combustible para los generadores en el sitio, si tengo que trasladar, por ejemplo, en el caso de Tierra del Fuego se importa material en la mayoría de los casos del territorio. Entonces, sí, sí.
Mirá, si nunca hicieron un estudio, por ahí te convendría hacer un HACID y eventualmente después un HACCP. ¿Tenés los diagramas de proceso de instrumentos detallados de la planta? Sí, exacto. Lo que pasa, hay dos puntos. Como esto después es un documento que puede hasta tener alcance judicial, no te sirve lo que sea mano alzada. Vos tenés que tener un papel, un plano, donde figure la fecha de aprobación, el número de revisión, todos los detalles. Es un documento que tiene una implicancia que va más allá del mero análisis, porque estás involucrando por ahí una fatalidad, o podés incluir, o podés estar teniendo un impacto ambiental severo. Entonces, a mí me pasó en una oportunidad, era para hacer también una aeroplanta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Y la empresa que me lo había pedido era reticente a pasarme la documentación y querían hacer HACCP. Le digo, mirá, si no me pasás la documentación, no puedo preparar el trabajo, no puedo llegar en ese momento y hacerlo, no funciona así. Yo necesito con tiempo leer todo lo que tenga, entenderlo, interpretarlo, hacerte consulta y ahí preparar el trabajo. Entonces necesito que me pasen información. Bueno, no la quisieron pasar, me dijeron, no, mira, esto es crítico, de acá no puede salir, son muchas los controles que tiene que pasar para entrar y salir de documentación, así que no te la puedo enviar. Bueno, vamos a tardar un poco más de tiempo, porque va a haber que discutir y preparar el trabajo en el momento. No es lo que me gusta, no se hace así, pero bueno, si no hay alternativa, hagámoslo. De hecho, para ingresar tuvimos 4 o 5 controles y tenías que pasar con lo justo y necesario porque si no te lo hacían dejar. Era muy estricto el ingreso. Este, la cuestión es que cuando llegamos lo que tenían eran los layouts, no tenían los diagramas de proceso de instrumento. Le dije, pero con esto no podemos hacer HACCP. Dice, pero anteriormente lo hemos hecho. Bueno, mirá, como herramienta HACCP así no te lo puedo aplicar, porque esto tiene otra implicancia, no es algo de entre casa. Lo está pidiendo formalmente una empresa y las recomendaciones tienen que ver con personas, el medio ambiente y bienes de la compañía. Esto es un documento para el seguro, para un juez. Entonces, si no tenés los diagramas de proceso e instrumento, trabajamos con el layout y en definitiva terminé siendo un HACID. Si no tenés toda la documentación, que es lo que aparentemente está ocurriendo, hace un HACID y está perfecto. Cuando analicemos veamos la parte de proceso, ahí vas a hacer más hincapié, ya que no vas a tener los diagramas de proceso e instrumento. Le vas a dedicar más tiempo de lo normal a esa parte. Normalmente cuando vos combinás HACID con HACCP, en el HACID detectás a grandes rasgos, porque no tenemos todavía el nombre de las válvulas, no tenemos el nombre del equipo, decimos presión, alta presión en el separador de entrada. No se está escuchando, ¿no? Se cortó. Sí, a mí se me cortó. Se cortó. Sí, a mí también. Se cayó, Héctor. Sí, sí, ahí veo. Se cayó, Ya le escribo, ¿eh? Denme un segundito.
Hola Héctor, ¿cómo estás? Fernando te habla. Héctor, sí, te quería